El aire en el barranco estaba frío, aferrándose a su piel con una humedad que se sentía antigua y profunda. Ethan, de 10 años, se arrodilló en la tierra rica y oscura, del tipo que su padre había llamado oro negro, sintiendo su textura fría entre sus pequeños dedos cubiertos de tierra. Su hermana de 3 años, Claire, estaba dormida a pocos pies de distancia, envuelta en una manta raída bajo un tosco refugio de ramas. Por días este lugar había sido una tumba, una fosa vertical regalada a ellos por un hombre cruel. Pero en ese momento, mientras sus ojos se ajustaban al crepúsculo perpetuo en el fondo del cañón, lo vio. Agrupadas en un tronco caído cubierto de musgo, había una floración de setas shiitake silvestres, sus gorros marrones brillando débilmente en la luz filtrada. Las reconoció instantáneamente del mercado de agricultores, un lugar de recuerdos distantes y más felices. Un aliento que no sabía que estaba conteniendo escapó de sus pulmones, y por primera vez desde que su padre murió, un sentimiento que no era miedo, no hambre, sino un frágil parpadeo eléctrico de posibilidad lo recorrió. Este lugar no era un final, era una incubadora. Este único momento de claridad cambiaría todo para él y su pequeña hermana. Un testamento de cómo la esperanza puede ser encontrada en los lugares más descartados. Si crees en el poder de la resiliencia humana, haznos saber desde dónde escuchas en los comentarios de abajo. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias como esta a la vida. Así que, asegúrate de dar me gusta a este relato y suscribirte al canal. Confía en mí cuando digo que querrás escuchar cómo este joven, armado con nada más que la memoria de su padre y un puñado de semillas, convirtió un lugar de exilio en un jardín de esperanza. Esta es una historia sobre cómo las cosas que una persona tira con crueldad, otra puede cultivar en una fuente de vida y desafío. Es un viaje que vale la pena ver hasta el final. Un recordatorio de que la mayor fuerza a menudo crece de las heridas más profundas, nutrida en silencio y sombra hasta que está lista para la luz. Pero para entender cómo un niño de 10 años llegó a estar solo con su hermana pequeña en el fondo de un barranco traicionero, y para comprender por qué la vista de un simple hongo se sintió como una salvación profunda, debemos retroceder 48 horas agonizantes. Debemos regresar al calor opresivo de las granjas de Tabaco Blackwell, a una pequeña cabaña de trabajador dilapidada, donde el mundo estaba a punto de hacerse añicos. Todo comenzó no con un acto dramático de malicia, sino con un agotamiento tranquilo y final. Comenzó en el momento en que el corazón de William Carter, forzado por años de labor implacable desde el amanecer hasta el anochecer, finalmente cedió después de un turno de 15 horas bajo el sol abrasador de Carolina del Norte, dejando a sus 2 hijos total y completamente solos. Su viaje hacia la oscuridad no comenzó en el barranco. Comenzó allí, en el repentino y aterrador silencio que siguió al último aliento de un buen hombre. Durante 7 años, el mundo de Ethan Carter, de 10 años, fue definido por el olor del tabaco curado y el fino polvo rojo de la tierra de Carolina del Norte. Su existencia estaba circunscrita por las interminables rosas verdes de las granjas de Tabaco Blackwell, un imperio de trabajo en expansión construido a la sombra de las montañas Blue Ridge. Esto no era un hogar en el sentido tradicional, sino un corral de retención, un lugar de movimiento perpetuo, donde el sol era tanto una fuente de vida para los cultivos como un capataz implacable para los hombres que los cuidaban. Los días de Ethan eran un ritmo de espera, de ver a su padre, William, desaparecer en la niebla antes del amanecer y reaparecer mucho después de que el sol se hubiera desangrado detrás de los picos occidentales. Un fantasma hecho de agotamiento y tierra.
La vida era un ciclo de ausencia y presencia breve y cansada, una realidad que Ethan había aprendido a aceptar con la tranquila resignación de un niño que nunca ha conocido nada diferente. Su padre, William Carter, era un hombre tallado de la misma tierra que trabajaba. Con solo 38 años, su rostro era un mapa de carretera de la adversidad, grabado con líneas de fatiga que parecían demasiado profundas para su edad. Sus manos estaban callosas y permanentemente manchadas, pero eran las mismas manos que revisarían suavemente a una Claire dormida en medio de la noche, o racionarían cuidadosamente su escasa cena para asegurar que sus hijos comieran primero. Después de que la madre de Ethan se perdió por las complicaciones del parto 3 años antes, algo en William se había calcificado en pura e inquebrantable determinación. Él asumió los turnos más largos, las tareas más agotadoras, impulsado por la necesidad singular y desesperada de mantener a sus 2 hijos alimentados y refugiados en un sistema diseñado para moler a hombres como él hasta convertirlos en polvo. Un sistema que no ofrecía piedad y no reconocía humanidad más allá del valor del trabajo de uno. La cabaña que llamaban hogar era poco más que una choza, una de docenas que bordeaban un camino de tierra en el extremo lejano de la propiedad Blackwell. Era una estructura endeble de madera sin pintar, con corrientes de aire en invierno y sofocante en verano, con un suelo que crujía bajo cada paso y un techo que lloraba durante las lluvias fuertes. Sin embargo, dentro de sus 4 paredes, William había cultivado un santuario. Olía a papas hervidas, jabón barato y el tenue y dulce aroma de los ramos de flores silvestres que Ethan recogería para el pequeño frasco en su mesa improvisada. Era un espacio definido no por lo que le faltaba, sino por el amor feroz y protector que llenaba cada uno de sus rincones. Esta pequeña caja dilapidada era su universo entero, un frágil bastión contra un mundo que los veía como nada más que componentes desechables en una vasta máquina agrícola. Claire, de 3 años, era el centro tranquilo y cálido de ese universo. Era una niña de luz solar y suaves risitas. Su mundo consistía en las tablas del suelo gastadas de la cabaña, la sensación de la camisa áspera de su padre y la presencia constante y firme de su hermano mayor. Ethan se había convertido en su guardián secundario por necesidad, aprendiendo a calmar sus llantos, a distraerla de su hambre con historias y a mantenerla a salvo mientras su padre era tragado por los campos. Él llevaba un peso de responsabilidad mucho más allá de sus años, un entendimiento silencioso de que él era la segunda línea de defensa. Su amor por ella era algo feroz e instintivo, una promesa que había hecho a su padre sin necesidad de pronunciar las palabras en voz alta. Él era su protector, un papel que aceptó con una gravedad que se había asentado profundamente en sus jóvenes huesos. Algunos de sus recuerdos más preciados eran de las manos de su padre, no cuando estaban trabajando los campos, sino cuando le mostraban la magia escondida dentro de la tierra. Los raros domingos en que William no estaba obligado a trabajar, llevaba a Ethan a un pequeño parche de tierra descuidado detrás de su cabaña. Desmenuzaba la tierra oscura y rica entre sus dedos, llamándola oro negro, y explicaba los secretos de las semillas y las raíces. Le enseñó a Ethan cómo leer el lenguaje de las plantas, a entender los signos sutiles de sed o enfermedad, a saber qué hongos eran un regalo y cuál es una advertencia. Estas no eran lecciones ociosas, eran un legado, la única herencia que un hombre como William Carter podía transmitir. Él estaba plantando conocimiento en su hijo, semillas de supervivencia que ninguno de ellos sabía que un día serían todo lo que a Ethan le quedaría por cultivar. El arquitecto de su adversidad era Raymond Blackwell, un hombre cuyo nombre se pronunciaba en susurros entre los trabajadores.
Blackwell poseía todo: la tierra, las cabañas, la tienda de la compañía, donde los trabajadores eran forzados a comprar provisiones a precios inflados, sus costos deducidos de salarios ya lamentables. Era un sistema perfectamente calibrado de servidumbre moderna, diseñado para asegurar que ninguna familia pudiera ahorrar lo suficiente para irse. No había días de enfermedad, no tiempo libre pagado, no compasión. El valor de un trabajador se medía únicamente por el número de hojas de tabaco que podían cosechar en un día. Quedarse atrás, enfermarse, desacelerar. Estos eran pecados imperdonables en el reino de Blackwell y eran castigados con reemplazo inmediato. La granja era una puerta giratoria de familias desesperadas, cada una esperando un punto de apoyo y encontrando solo el borde de un acantilado. A pesar del peso opresivo de su existencia, pequeños momentos de luz ocasionalmente se abrirían paso a través de la penumbra. Ethan recordó una tarde cuando una tormenta de verano había obligado al capataz a cancelar el trabajo temprano. Su padre había regresado a casa mientras el sol aún estaba en el cielo, un evento raro y sorprendente. Había traído consigo un puñado de moras silvestres y los tres se sentaron en los escalones del porche, el aire denso con el olor a lluvia, compartiendo la fruta dulce y oscura. En ese momento, William no era un trabajador, era solo un padre. Él sonrió, una sonrisa genuina y sin cargas que transformó su rostro cansado. Y por unos preciosos minutos, la vasta y amenazante maquinaria de las granjas Blackwell pareció desvanecerse en el fondo, dejando solo una familia, completa y en paz. El recuerdo de su madre era una tenue imagen de acuarela en la mente de Ethan, más un sentimiento que una colección de imágenes claras. Recordaba una voz suave cantando y el aroma a lavanda. Su ausencia era un dolor constante e inexpresado en su pequeña casa, un vacío que William intentaba llenar con sus propios esfuerzos incansables. Su pérdida había sido el catalizador del descenso de su padre al exceso de trabajo, un intento desesperado de ser madre y padre, proveedor y cuidador. Trabajó para superar el dolor, para construir un muro de trabajo entre su familia y la aplastante realidad de su vulnerabilidad. Cada hora extra en el campo era un acto de amor, un sacrificio depositado en el altar de la supervivencia de sus hijos, un pago hecho en la moneda de su propia fuerza vital. Ethan no era ciego al precio que estaba cobrando. Era un niño callado y observador, y vio los cambios en su padre que otros podrían haber pasado por alto. Él vio la forma en que los hombros de William se encorvaban un poco más cada mes, la tos seca persistente que le resonaba en el pecho por las mañanas, y la creciente palidez debajo de su piel oscurecida por el sol. El miedo se convirtió en un compañero constante para Ethan, un nudo frío en su estómago que se apretaba cada vez que su padre parecía tropezar por puro agotamiento. Empezó a dejar un vaso de agua junto a la puerta, para cuando William regresara, un pequeño gesto inadecuado contra una marea de agotamiento que estaba alejando a su padre cada vez más de ellos. Sabía con la infalible intuición de un niño que estaban viviendo de tiempo prestado. El sistema fue diseñado para este resultado. Para Raymond Blackwell, un trabajador agotado no era diferente de una herramienta rota para ser descartada y reemplazada sin un segundo pensamiento. No había concepto de lealtad o gratitud. Hombres y mujeres dieron sus vidas enteras a sus campos, su juventud y fuerza aradas directamente en sus ganancias, y a cambio recibieron lo justo para mantenerlos trabajando hasta que no pudieran trabajar más. La idea de indemnización, de una recompensa por años de servicio, era una broma amarga. La única indemnización que un trabajador podía esperar de Blackwell
era ser liberado en el momento en que su cuerpo les fallara. Sus familias dejadas a valerse por sí mismas. Su cabaña vacía inmediatamente llenada por la siguiente alma desesperada en la fila. El día final comenzó como cualquier otro bajo un cielo azul pálido y brumoso que prometía otro día de calor sofocante. William se había levantado en la oscuridad, su movimiento lento y dolorido. Antes de irse, colocó su mano en la cabeza de Ethan, un ritual matutino familiar. «Sé un buen chico, Ethan», había susurrado, su voz áspera por la fatiga. «Cuida a tu hermana. Volveré antes de que te des cuenta». Esas fueron las últimas palabras que Ethan le escucharía alguna vez. Él vio la silueta de su padre fusionarse con el crepúsculo gris, una figura solitaria caminando hacia las interminables filas de verde hasta que se fue completamente, tragado por la inmensidad de la granja. Esa tarde, Ethan acostó a Claire y se sentó en los escalones del porche esperando. El sol se hundió bajo el horizonte, pintando el cielo en ardientes pinceladas de naranja y púrpura. Los sonidos familiares de la tarde se asentaron. El canto de los grillos, el murmullo distante de otras familias en sus cabañas, pero el único sonido que estaba escuchando, el pesado y rítmico pisar de las botas de trabajo de su padre en el camino de tierra, nunca llegó. Una hora pasó, luego también. El nudo de miedo en su estómago creció en un temor frío y agudo. Cada sombra parecía tomar la forma de su padre, solo para disolverse en la nada. El mundo se oscureció y el silencio del camino se extendió en un vacío aterrador y antinatural. El golpe en la puerta llegó justo después de las 10. No fue el familiar y suave golpeteo de su padre, sino un sonido duro e impaciente. De pie en su umbral estaba uno de los capataces de la granja, un hombre con una expresión perpetuamente sombría, su rostro iluminado por la única bombilla desnuda sobre la puerta. No se molestó con formalidades. Miró más allá de Ethan, sus ojos fríos y distantes, y entregó la noticia con brutal eficiencia. Había habido un incidente en los campos, un colapso. William Carter se había ido. Las palabras flotaron en el aire húmedo de la noche, simples, clínicas y completamente devastadoras, destrozando el frágil universo contenido dentro de las paredes de la cabaña. En ese momento, el mundo para Ethan Carter se dividió en dos partes distintas, el tiempo antes y el tiempo después, interminable y aterrador. Él no lloró, no al principio. Simplemente se quedó en la puerta, las palabras del capataz haciendo eco en el repentino e inmenso silencio. Sintió descender un vacío profundo y escalofriante, un frío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Se giró y miró de nuevo a la pequeña habitación tenuemente iluminada, a su hermana pequeña, durmiendo pacíficamente en su cuna, completamente inconsciente de que su mundo acababa de ser irrevocablemente roto. Cerró la puerta en el rostro impasible del capataz, caminó al lado de Claire y entendió con una claridad que era tanto horrible como absoluta, que ahora estaba completa y totalmente solo. La noche que siguió fue un paisaje de sueño fracturado y susurros de tranquilidad a una Claire inquieta. Ethan se sintió como si estuviera flotando en un océano oscuro y frío, los contornos familiares de su pequeña cabaña, sintiéndose extraños y vastos en la ausencia de su padre. La mañana llegó no con la suave promesa de un nuevo día, sino con una dura luz gris que parecía despojar de todo color a su mundo. Los sonidos matutinos habituales de la granja, el retumbo distante de un tractor, el canto de un gallo, se sentían burlones, un recordatorio de que la vida para todos los demás procedía con normalidad, mientras la suya se había detenido por completo.
Él se movió a través de los movimientos de su rutina matutina con una lentitud mecánica, alimentando a Claire con lo último de su avena y observándola jugar en el suelo, su balbuceo inocente, un contrapunto marcado al silencio rugiente en su propia cabeza. Cada crujido de las tablas del suelo, cada ráfaga de viento contra las paredes delgadas, sonaba como un preludio a algo terrible. El sonido cuando llegó fue exactamente como lo había temido. No fue el suave golpe de un vecino trayendo condolencias, sino un fuerte golpe percusivo en la puerta de madera. Un sonido de autoridad e impaciencia. Era el sonido de la granja misma, del sistema que había consumido a su padre, ahora viniendo por lo que quedaba. El corazón de Ethan golpeaba contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. Instintivamente se movió para pararse entre la puerta y su hermana, una pequeña y fútil barrera contra el mundo. Él sabía quién estaba al otro lado. Era el mismo capataz de la noche anterior, el hombre con ojos que no tenían luz ni piedad. Por un largo momento, simplemente se quedó allí, su pequeña mano flotando sobre el cerrojo de hierro oxidado, sabiendo que abrir esa puerta significaría dejar entrar la verdad devastadora final en su hogar. Él abrió la puerta, la luz de la mañana derramándose y cegándolo momentáneamente. La silueta del capataz llenó la entrada, una forma oscura e imponente contra el cielo brillante. El rostro del hombre era una máscara de indiferencia, su mirada barriendo sobre Ethan y hacia la cabaña, como si estuviera inspeccionando una pieza de equipo en lugar de un hogar lleno de dolor. No ofreció un saludo o una palabra de simpatía. Su presencia era puramente funcional, un engranaje en la máquina Blackwell enviado para realizar una tarea simple y sin corazón. El aire se volvió denso con una finalidad tácita, y Ethan se sintió encogerse bajo la mirada fría y evaluadora del hombre, los últimos vestigios de la seguridad de su infancia, evaporándose en el duro sol de la mañana. Él agarró el borde de la puerta, sus nudillos blancos, preparándose para las palabras que sabía que vendrían. El capataz habló, su voz tan plana y estéril como el camino polvoriento en el que estaba parado. No perdió el tiempo con eufemismos. Él expuso la política de las granjas de tabaco Blackwell con una brutal claridad que no dejaba lugar a malentendidos. La vivienda, explicó, estaba directamente ligada al trabajo. Con el trabajador, William Carter, fallecido, el derecho de su familia a ocupar la cabaña fue terminado, con efecto inmediato. Usó palabras como activo y propiedad, términos clínicos que reducían su hogar a una partida en un libro mayor. No hubo reconocimiento de su pérdida, no reconocimiento de su humanidad. Eran simplemente un problema a ser eliminado, un cabo suelto administrativo a ser atado para que el ciclo implacable de producción pudiera continuar sin interrupción. Luego vino la frase que cortaría su último lazo con el mundo que conocía. «Tienes 24 horas para desalojar las instalaciones», afirmó el capataz, con sus ojos fijos en algún lugar sobre la cabeza de Ethan. Las palabras no se sentían reales. 24 horas. Era una cantidad de tiempo imposiblemente pequeña. Un cruel reloj de tic-tac que descontaba hasta la indigencia absoluta. El número hizo eco en el cavernoso espacio del shock de Ethan. Un día, 24 horas para empacar una vida que acababa de ser destrozada, para encontrar un nuevo lugar donde existir en un mundo donde no tenían a dónde ir. Sintió el suelo bajo él inclinarse, el suelo sólido de su realidad desmoronándose en un abismo aterrador. Solo pudo mirar al hombre, su propia voz perdida en algún lugar en el nudo apretado de pánico en su garganta. Ethan miró al capataz,
sus ojos suplicando por la misericordia que la voz del hombre se negaba a ofrecer. Intentó encontrar algún destello de compasión en el rostro curtido del hombre, alguna señal de que estaba hablando con una persona y no solo con un ejecutor de reglas, pero no había nada. La expresión del capataz permaneció inalterada, una máscara pétrea de desapego profesional. Este hombre probablemente había entregado la misma noticia docenas de veces antes. Él era el engranaje final en una máquina diseñada por Raymond Blackwell, una máquina que funcionaba con el agotamiento humano y estaba engrasada con indiferencia. Para él, esto no era una tragedia. Era una transacción simple, el cierre de una cuenta. El silencio se extendió entre ellos, lleno solo por la desesperada y tácita súplica de Ethan y la inquebrantable resolución del capataz. La mente del niño, tambaleándose con el shock, de repente destelló a un recuerdo de 6 meses antes. Recordó a la familia Martínez, que vivía 3 cabañas más abajo. El señor Martínez se había caído de un granero de curado y se había roto la pierna, incapaz de trabajar. Ethan había observado, escondido detrás de una pila de barriles, cómo este mismo capataz entregaba la misma noticia. Al día siguiente, vio sus pertenencias, un colchón, unas pocas cajas, un oso de peluche gastado de un niño apilados al lado del camino de tierra. Recordó la vista de la señora Martínez llorando mientras sus hijos se acurrucaban a su lado, sus rostros grabados con una confusión y miedo que ahora entendía completamente. La amenaza abstracta de las palabras del capataz de repente se convirtió en una imagen concreta y vívida en su mente. Esto no era solo una posibilidad, era una certeza. Esto era lo que la granja hacía. Descartaba lo roto. Como para borrar cualquier duda persistente, el capataz añadió un último detalle escalofriantemente práctico. La nueva familia llega mañana al mediodía para tomar posesión, dijo, su tono sugiriendo que simplemente estaba coordinando una entrega. Asegúrate de que la cabaña esté libre de todos los efectos personales. A Blackwell no le gustan los cabos sueltos. La declaración fue una confirmación brutal final de que su vida aquí había terminado. No estaban siendo solo desalojados, estaban siendo reemplazados, su existencia borrada y sobrescrita dentro de una sola rotación de la Tierra. La mención de una nueva familia dejó dolorosamente claro que su hogar, el único santuario que él y Claire habían conocido, ya estaba prometido a otra persona. Eran solo fantasmas que aún no habían dejado el edificio. Sin otra palabra, el capataz giró sobre sus talones y se fue, sus pesadas botas de trabajo crujiendo en el camino de grava. Él no miró hacia atrás. Ethan se quedó congelado en la puerta, viendo la espalda rígida del hombre retroceder hasta que fue solo otra figura tragada por la inmensidad de la granja. El aire de la mañana, que se había sentido fresco momentos antes, ahora se sentía sofocante, pesado con el peso de su inminente falta de hogar. Lenta, deliberadamente, cerró la puerta, el suave clic del cerrojo sonando tan final como un golpe de mazo. Las 4 paredes de la cabaña ya no se sentían como un refugio, se sentían como una jaula, su puerta ahora bien abierta a un mundo que no tenía lugar para ellos. Él apoyó su frente contra la madera áspera de la puerta, su aliento saliendo en jadeos entrecortados y superficiales. Una ola de náuseas lo invadió. Se giró y su mirada cayó sobre Claire. Ella había logrado gatear hasta la pata de la mesa y estaba intentando levantarse. Una mirada de intensa concentración en su pequeño rostro antes de que riera y se dejara caer de nuevo en el suelo. Ella estaba completamente ajena. Su mundo aún seguro, aún entero, protegido por el hermano, quien ahora tenía menos de 24 horas para averiguar cómo salvarlos a ambos. En ese momento,
El peso aplastante total de su nueva realidad se posó sobre él. Tenía 10 años, y era lo único que se interponía entre su hermana pequeña y la vasta e implacable selva del mundo. Esa noche fue un crisol de frío y miedo. Acurrucado bajo las ramas extendidas de un roble antiguo en el borde del barranco, Ethan sostuvo a Claire con fuerza contra su pecho, su pequeño cuerpo temblando con una mezcla de frío y confusión. Los sonidos de la noche, una vez familiares y reconfortantes, ahora parecían depredadores. Cada crujido de hojas era un paso de capataz. Cada ulular de un búho distante, un sonido de juicio. Él miró la boca negra y abierta del barranco, el regalo de Raymond Blackwell. Era un lugar de sombras, una cicatriz vertical en la tierra destinada a ser su tumba. Sin embargo, mientras los suaves y quejumbrosos llantos de Claire perforaban la oscuridad, una certeza fría y dura comenzó a cristalizarse en la joven mente de Ethan. Nadie venía por ellos. No había otra puerta que golpear. El mundo los había expulsado, y este lugar oscuro y olvidado era lo único que les quedaba. La humillación en el porche había quemado cualquier última esperanza infantil de misericordia. La supervivencia ya no era una esperanza, era una orden. Mientras el primer tenue indicio de luz gris comenzaba a sangrar en el cielo oriental, el miedo de la noche se solidificó en un plan. Era una cosa frágil y desesperada, un plan construido no sobre estrategia, sino sobre pura necesidad. Él no podía simplemente caminar hacia ese barranco con las manos vacías y esperar a morir. Necesitaba herramientas, necesitaba un futuro, y el único futuro que podía imaginar estaba encerrado en la memoria de las manos de su padre, desmenuzando tierra oscura y susurrando sobre la magia de las semillas. La cabaña. Tenía que volver una última vez. La nueva familia no llegaría hasta el mediodía. Las palabras del capataz resonaron en su cabeza. Un cruel reloj de tic-tac. Tenía una ventana, una pequeña y peligrosa porción de tiempo para reclamar los fragmentos de su vida antes de que fueran borrados por completo. El pensamiento envió una sacudida de adrenalina a través de su cuerpo agotado, un propósito que era más agudo y más real que el hambre que le roía el estómago. Él ajustó suavemente su chaqueta andrajosa, convirtiéndola en un cabestrillo improvisado para asegurar a Claire a su espalda. Despertarla invitaría a los llantos, y los llantos invitarían al descubrimiento. Era mejor así, dejarla dormir durante la parte más peligrosa de su viaje, su pequeño y cálido peso, un recordatorio viviente constante de por qué estaba luchando. La caminata de 6 metros de regreso a las cabañas de los trabajadores se sintió como atravesar un país extranjero y hostil. Se mantuvo fuera de los caminos de tierra principales, pegado a las sombras a lo largo de los bordes de los campos de tabaco, su pequeño cuerpo moviéndose con un sigilo que no sabía que poseía. Cada sonido distante, la tos de un motor de tractor arrancando, el ladrido de un perro, hacía que su corazón se acelerara, forzándolo a congelarse detrás de un arbusto o una pila de barriles, su aliento contenido firmemente en su pecho. Él era un intruso en el lugar que una vez había llamado hogar, un fantasma acechando los bordes de su propia vida. Cuando finalmente llegó a la fila de cabañas, la suya destacaba en su cruda vacuidad. La puerta estaba ligeramente entreabierta, balanceándose suavemente con la brisa matutina, una invitación y una advertencia a la vez. Él se deslizó dentro, sus pies descalzos silenciosos sobre las tablas del suelo gastadas que tan a menudo habían crujido bajo el peso de su padre. El espacio estaba hueco, despojado de los pocos y escasos muebles que habían poseído, haciendo eco con los fantasmas de sus risas y penas.
Por un momento la pura vacuidad amenazó con abrumarlo, una manifestación física de su pérdida. Pero no había tiempo para el duelo. Él se movió con una eficiencia sombría, sus ojos escaneando la habitación estéril en busca de cualquier cosa que pudiera ser útil, su mente un instrumento agudo y enfocado de supervivencia. Esto ya no era un hogar. Era un recurso para ser saqueado antes de que se perdiera para siempre. Su mirada cayó sobre un pequeño rincón polvoriento cerca de donde había estado su despensa improvisada. Allí estaba, un saco de arpillera medio vacío pasado por alto y descartado en el apresurado despeje. Se arrodilló y desató el cordel, sus dedos temblando ligeramente. Dentro estaban los pequeños paquetes de papel de semillas que su padre había estado guardando para un jardín de primavera que nunca sería plantado. Lechuga, espinacas, hierbas. Se sentían imposiblemente ligeros en su mano. Sin embargo, sostenían el peso de una promesa, un vínculo tangible con la creencia de su padre en la generosidad de la tierra. Él aseguró cuidadosamente el saco, el pequeño y traqueteante paquete sonando como la moneda más preciosa del mundo. Esto era más que solo comida. Era un legado, una colección de vidas diminutas y latentes confiadas a su cuidado. Era la primera pieza de su nuevo mundo. Su búsqueda continuó. Encontró la manta raída que usaban en las noches más frías, tirada en un montón cerca de la puerta trasera, considerada demasiado gastada e inútil para que la granja se molestara con ella. Él la recogió, su familiar textura áspera, un pequeño consuelo contra su piel. Entonces sus ojos captaron un brillo de metal afuera, justo debajo del escalón trasero. Era la pequeña paleta de mano, su mango de madera curtido y su hoja de metal manchada con la rica tierra roja de Carolina del Norte. Estaba medio enterrada en la tierra, olvidada donde su padre la había dejado por última vez. Una herramienta, no solo una herramienta para cavar, sino una herramienta para construir, para crear algo de la nada. Él la agarró fuertemente, una bolsa de semillas, una manta delgada y una paleta oxidada. Era un arsenal lamentablemente pequeño para librar una guerra contra el hambre, pero era todo lo que tenía. Con sus escasos tesoros asegurados, Ethan se paró en la puerta por un último momento fugaz. Él lanzó una larga y silenciosa mirada a la habitación vacía, una despedida silenciosa al único hogar que había conocido. Ya no era el niño que había esperado en el porche el regreso de su padre. Ese niño se había ido, perdido en el silencio sofocante de las últimas 48 horas. En su lugar se paró alguien nuevo, alguien más duro, forjado en los fuegos del dolor y el abandono. Él ajustó el peso dormido de su hermana en su espalda, sus suaves y uniformes respiraciones, un ritmo constante contra el latido frenético de su propio corazón. Él se deslizó fuera de la cabaña sin un sonido, dándole la espalda por última vez. Él no miró hacia atrás. Su rostro estaba fijado hacia el borde norte de la propiedad, hacia la oscura promesa del barranco. La decisión estaba tomada. La preparación había terminado. El único camino que quedaba era hacia abajo. El viaje de regreso fue una carrera silenciosa y desesperada contra el sol naciente. Cada paso que Ethan dio lejos de la cabaña fue un paso hacia un desconocido tan vasto que amenazó con tragarlo por completo. Él se movió con un propósito que se sentía extraño en su propio cuerpo. Una determinación sombría que se había asentado sobre él como una segunda piel. Con la forma dormida de Claire asegurada a su espalda en el cabestrillo improvisado, su pequeño peso era tanto una carga como una brújula, una razón viviente constante para seguir avanzando. Él evitó los caminos de tierra familiares, ahora arterias de potencial descubrimiento, y en su lugar se abrazó a las largas sombras oscuras proyectadas por las interminables filas de plantas de tabaco.
El aire estaba fresco y llevaba el olor a tierra húmeda y rocío, un olor que siempre había asociado con el comienzo de la jornada laboral de su padre, pero que ahora olía solo a escape. La bolsa de semillas y la paleta chocaban suavemente contra su cadera, un escaso arsenal para la guerra que estaba a punto de librar. No había avanzado más de 500 yardas cuando el primer sonido de la granja despertando atravesó la quietud de la mañana. Fue la tos gutural y el retumbo de un motor de tractor encendiéndose en la distancia, un ruido familiar que ahora sonaba como un depredador despertando de su letargo. El sonido fue un interruptor, cambiando su miedo de un dolor sordo a un pánico eléctrico agudo. Él se zambulló instintivamente en la densa y crecida maleza que bordeaba una zanja de drenaje, su cuerpo golpeando el suelo húmedo con un suave golpe sordo. Contuvo la respiración, presionando una mano suavemente contra la espalda de Claire para evitar que se moviera, su corazón golpeando un ritmo frenético contra sus costillas. El motor del tractor se asentó en un zumbido bajo y constante, un latido monstruoso señalando que su ventana de invisibilidad se estaba cerrando rápidamente. El mundo estaba despertando, y él era un fantasma que necesitaba permanecer en las sombras. Minutos después, una nueva amenaza surgió, el suave y rítmico crujido de botas en la grava de un camino cercano. Ethan se presionó más profundamente en el follaje, las hojas mojadas frías contra su mejilla. Él miró a través de una pequeña abertura y vio a uno de los peones de la granja, un hombre que reconoció de los graneros de curado, pasando a no 20 pies de su escondite. El hombre estaba perdido en su propio mundo, silbando una melodía sin tono, una fiambrera de estaño colgando de su mano. Por un momento terriblemente largo, el camino del hombre pareció desviarse directamente hacia él. Todo el cuerpo de Ethan se puso rígido, una estatua tallada en miedo. Él apretó los ojos, preparándose para el grito de descubrimiento. Pero entonces el hombre ajustó su rumbo, continuando por el camino sin una sola mirada en su dirección. Los pasos se desvanecieron, y Ethan se permitió una exhalación lenta y temblorosa, la situación cercana dejándolo tembloroso y agudamente consciente de lo frágil que era su libertad. La realidad física de su tarea comenzó a asentarse con una brutal intensidad demolienda. La caminata de 6 kilómetros fue una empresa monumental para sus piernas de 10 años, hecha infinitamente más difícil por la preciosa carga en su espalda. Claire, quien siempre se había sentido tan ligera en sus brazos, ahora parecía estar hecha de plomo. Las correas de su chaqueta se clavaban profundamente en sus hombros, enviando dolores agudos y ardientes por sus brazos. Cada paso era una negociación con el agotamiento. Sus músculos gritando en protesta, el sol subía más alto, el aire fresco de la mañana cediendo a la familiar humedad opresiva de un verano de Carolina del Norte, y un brillo de sudor resbalaba por su frente. Ya no estaba solo huyendo de una amenaza, estaba luchando contra las limitaciones de su propio pequeño cuerpo, un cuerpo que se sentía lamentablemente desequipado para la carga que se veía obligado a llevar. Él siguió adelante, su mundo encogiéndose al siguiente paso, y al que le seguía. Él sabía que no podía mantener el ritmo. Sus piernas se sentían como gelatina, y su respiración venía en jadeos entrecortados y superficiales. Divisando un denso matorral de zarzamoras cerca del borde de un campo en barbecho, vio su oportunidad para un breve respiro. Él se deslizó detrás de la cortina espinosa, las ramas enredadas proporcionando una pantalla de camuflaje natural, y suavemente bajó a Claire de su espalda, acostándola en el suelo suave y cubierto de musgo. Ella se revolvió por un momento, un suave gemido escapando de sus labios, y él rápidamente puso un dedo en su boca,
silenciándola con una gentileza que desmentía el terror frenético en su corazón. Ella volvió a conciliar un sueño profundo. Ajena, él destapó la pequeña botella de agua que había logrado llenar en el grifo exterior de la cabaña, y tomó un sorbo pequeño y cuidadoso, racionando el precioso líquido. El agua estaba fresca contra su garganta reseca. Un respiro momentáneo en un viaje que se sentía interminable. En la seguridad relativa del matorral, la adrenalina que lo había estado impulsando comenzó a retroceder, dejando un temor frío y pesado en su lugar. La pura imposibilidad de lo que estaba intentando hacer se abatió sobre él. Era un niño armado con un puñado de semillas y una paleta oxidada, llevando a su hermana pequeña a un agujero en el suelo. La imagen era tan absurda, tan patética, que una ola de desesperación lo invadió, amenazando con ahogarlo. Por un momento su cuerpo se negó a moverse. El pensamiento de simplemente quedarse allí, de rendirse, fue un susurro seductor en el fondo de su mente. Pero entonces una imagen del rostro de su padre afloró. No el hombre cansado y agotado de sus últimos días, sino el padre que había sonreído mientras le mostraba cómo plantar una semilla. El recuerdo fue de una chispa en la oscuridad, un recordatorio de que estaba llevando más que solo una bolsa de semillas. Estaba llevando un legado de supervivencia. Fortalecido por el recuerdo, él reunió a Claire de nuevo en su espalda y siguió adelante, solo para encontrar su camino bloqueado. El atajo que había planeado tomar, un sendero bien transitado a través de un pastizal abierto, ahora estaba ocupado. Dos capataces estaban de pie cerca de un poste de cerca, sus siluetas nítidas contra el cielo matutino. Estaban hablando, gesticulando hacia los edificios principales de la granja, su presencia convirtiendo el campo abierto en un escenario mortalmente expuesto. Cruzarlo sería garantizar la captura. Un agudo ataque de pánico lo atravesó. Él no tenía otro plan. Estaba atrapado entre la granja que despertaba detrás de él y los ojos vigilantes de sus ejecutores adelante. Su mente corría buscando una alternativa para cualquier ruta que no condujera directamente a las manos de los hombres que lo habían expulsado. El tiempo era un lujo que él no tenía. La decisión le llegó no como un pensamiento, sino como un instinto. A la izquierda del pastizal había un denso tramo de bosque, un enredo de pinos y maleza que los peones de la granja solían evitar. Sería más lento, el terreno mucho más difícil, pero ofrecía lo único que necesitaba por encima de todo: cobertura. No había tiempo para sopesar las opciones. Él inmediatamente se desvió del campo abierto, su cuerpo moviéndose antes de que su mente hubiera procesado completamente la elección, y se zambulló en el fresco y oscuro abrazo del bosque. El cambio en el entorno fue inmediato y discordante. El aire abierto fue reemplazado por un olor terroso y cercano de agujas de pino y tierra húmeda. El mundo se convirtió en un laberinto de troncos de árboles y ramas bajas que se enganchaban en su ropa y azotaban contra su rostro. El progreso se redujo a un arrastre. Ya no corría, sino que navegaba, abriéndose paso a través de la densa maleza y trepando sobre troncos caídos. El suelo del bosque era una alfombra traicionera de raíces y rocas sueltas, y él tropezó varias veces, atrapándose justo antes de caer, sus brazos envueltos protectoramente alrededor de su hermana. Los sonidos de la granja se desvanecieron, reemplazados por los sonidos del bosque, el parloteo de una ardilla, el susurro de cosas invisibles en la maleza, el suspiro del viento a través del dosel alto. Era un tipo diferente de peligro aquí, una selva que era indiferente a su situación, pero que ofrecía un refugio de la crueldad calculada de los hombres. Él se movió con un sentido de conciencia elevado,
cada chasquido de una ramita sonando como un disparo en el profundo silencio. Después de lo que se sintió como una hora de luchar a través del denso bosque, llegó a otro obstáculo, un arroyo poco profundo pero ancho que serpenteaba por el bosque. El agua, marrón y turbia por las lluvias recientes, se movía con una rapidez sorprendente. Él caminó a lo largo de la orilla fangosa, sus ojos escaneando cualquier posible punto de cruce. No había puente, no camino claro. El agua era demasiado profunda para vadear sin mojar su única manta y suministros, y el choque frío seguramente despertaría a Claire. Por un momento sintió un parpadeo familiar de desesperación. Parecía como si cada paso adelante solo revelara una barrera nueva y más difícil, pero entonces lo vio. Una gran roca cubierta de musgo, sentada casi perfectamente en medio del arroyo, creando dos huecos más cortos y manejables de agua que se precipitaba. Era un riesgo, uno significativo. La superficie de la roca estaba resbaladiza con musgo y humedad, y una caída sería desastrosa. Él se paró en el borde, su corazón latiendo un ritmo nervioso. Revisó las correas que sujetaban a Claire, asegurándose de que estuviera lo más segura posible. Tomó una respiración profunda y estabilizadora, sus ojos fijos en el punto de aterrizaje en la roca. Retrocedió unos pocos pasos, tomó impulso y saltó. Sus pies golpearon la superficie musgosa, resbalando por un segundo aterrador antes de encontrar agarre. Sin pausar, se recompuso y se lanzó de nuevo, aterrizando con un golpe brusco en la tierra suave de la orilla opuesta. Él tropezó hacia adelante, cayendo de rodillas. Su cuerpo temblaba con adrenalina. Lo había logrado. El pequeño acto exitoso de desafío contra el paisaje indiferente se sintió como una victoria monumental. Desde el otro lado del arroyo, el terreno comenzó a cambiar. La densa maleza se adelgazó y reconoció las formas familiares de los antiguos robles retorcidos que crecían a lo largo del perímetro norte de la propiedad Blackwell. Podía sentirlo en el aire, un cambio sutil de temperatura a medida que el suelo comenzaba a inclinarse hacia abajo. Estaba cerca. El conocimiento envió una nueva oleada de energía a través de sus miembros doloridos. Él se abrió paso por el último tramo de bosque y finalmente emergió a un pequeño claro. Y allí estaba, el barranco, una gran cicatriz oscura en la tierra, sus bordes envueltos en sombra. Había llegado al lugar al que fue enviado a desaparecer. La larga huida aterradora había terminado. Él se paró en el precipicio, la niña dormida en su espalda, el peso de su futuro tan vasto y profundo como el abismo ante él. El último paso hacia el claro se sintió como pisar el borde del mundo. El barranco no era una pendiente suave, sino un tajo repentino y violento en la tierra, una caída de 50 mar en sombra y silencio. Desde el precipicio, Ethan podía ver las copas de los árboles creciendo desde sus profundidades, sus hojas de un verde oscuro y rico que parecían beber la luz. El aire mismo se sentía diferente aquí, más fresco y pesado, como si llevara el peso de la soledad del abismo. Él se paró allí por un largo momento, el sol cálido en su espalda y el aliento fresco del barranco en su rostro. Un niño atrapado entre dos mundos. La larga y frenética fuga había terminado, pero la parte más peligrosa del viaje apenas comenzaba. Él miró hacia el abismo que Raymond Blackwell había pretendido como su tumba, tomó un aliento estabilizador y comenzó el lento y laborioso descenso hacia lo desconocido, una niña dormida, su única ancla. El descenso fue menos una caminata y más una caída controlada, una negociación vertical con la gravedad. Él se movió de lado, su pequeño cuerpo presionado contra la pendiente empinada e inestable,
sus dedos hundiéndose en la tierra suelta y enroscándose alrededor de raíces expuestas que serpenteaban por la tierra como dedos artríticos. Cada paso era una prueba de fe en el suelo bajo sus pies. Pequeñas cascadas de guijarros y tierra se soltaron con cada movimiento, deslizándose hacia las profundidades y desapareciendo en las sombras de abajo. Él mantuvo un brazo firmemente envuelto alrededor de Claire, protegiendo su pequeño cuerpo con el suyo. Sus suaves y uniformes respiraciones, un fuerte contraste con sus propios jadeos entrecortados y de pánico. El mundo se convirtió en un enfoque estrecho y táctil, la corteza áspera de una raíz, el borde afilado de una roca, el olor húmedo y terroso de la tierra perturbada. Fue un proceso agonizantemente lento, un viaje medido en pulgadas, no en pies, mientras los bajaba a ambos a la oscuridad que esperaba. Al llegar al fondo no fue una llegada triunfante, sino un suave y tambaleante colapso en el suelo fresco y húmedo del barranco. La transición fue inmediata y profunda. El calor opresivo del sol se desvaneció, reemplazado por un frío profundo, similar al de una bodega que se aferraba a su piel. Los sonidos del mundo de arriba, el viento, los ruidos distantes de la granja, habían desaparecido, amortiguados por las puras paredes de roca que se elevaban a cada lado como la nave de una catedral de piedra. El silencio aquí era una cosa viviente, roto solo por el sonido de su propia respiración pesada y el suave y melódico goteo de agua de algún lugar cercano. La luz se filtraba desde la estrecha abertura muy arriba, un crepúsculo perpetuo que pintaba todo en suaves tonos apagados de verde y gris. Había llegado a un mundo oculto, un lugar completamente desconectado de aquel que lo había expulsado, y en su aislamiento sintió el primer frágil destello de seguridad. Él desabrochó suavemente la chaqueta de sus hombros y cuidadosamente acostó a Claire en un parche de musgo suave y grueso. Ella se revolvió, su pequeña frente fruncida en su sueño, y luego sus ojos se abrieron parpadeando. Ella no lloró. Ella simplemente miró hacia las imponentes paredes de roca y la astilla de cielo brillante tan lejos arriba, su expresión de pura e inocente maravilla. Ethan se arrodilló junto a ella, su agotamiento un pesado manto sobre sus hombros, y puso un dedo en sus labios, una súplica silenciosa de silencio. Luego tomó la manta raída y la envolvió cómodamente alrededor de ella, creando un pequeño y cálido capullo contra el frío húmedo del suelo del barranco. Por unos minutos él simplemente se sentó allí con ella, los dos pequeños e insignificantes en el vasto y silencioso espacio. Observó su diminuto pecho subir y bajar, y una feroz resolución protectora se endureció dentro de él. Este lugar tenía que ser su santuario. Él tenía que hacerlo uno. El sonido de agua goteando, el cual había sido un fondo, los humanos llaman a su garganta reseca. Siguiendo el sonido, descubrió su fuente. Un pequeño manantial claro llorando de una fisura en la cara de la roca a unos 20 pies de distancia. El agua se acumulaba en una cuenca poco profunda de piedras lisas antes de desbordarse y empapar la tierra oscura. Él se acercó con un sentido de reverencia, su sed repentinamente aguda. Arrodillándose, él recogió el agua en sus manos ahuecadas. Estaba sorprendentemente fría, pura y limpia, con un sabor mineral dulce que se sentía como la vida misma. Él bebió profundamente, el agua calmando el dolor crudo y polvoriento en su garganta. Luego llenó la pequeña botella que había llevado y la trajo de vuelta a Claire, pacientemente ayudándola a tomar pequeños y cuidadosos sorbos. Este simple acto, encontrar y beber agua limpia, se sintió como su primera victoria, un reclamo fundamental establecido en este lugar salvaje y olvidado.
Con su sed inmediata saciada, su siguiente instinto fue el refugio. El suelo abierto del barranco se sentía demasiado expuesto, demasiado vulnerable incluso en su aislamiento. Sus ojos escanearon la base de las paredes de roca hasta que encontró lo que buscaba, un saliente poco profundo, una concavidad natural en la piedra que ofrecía un grado de protección desde arriba. Usando la pequeña paleta oxidada y sus manos desnudas, despejó el área de rocas sueltas y escombros. Luego recogió ramas caídas, apoyando las más largas y resistentes contra la pared de roca, y tejiendo ramas más pequeñas y frondosas entre ellas para crear un tosco pero efectivo cobertizo. Él cubrió su única manta por encima, creando un pequeño espacio oscuro protegido de los elementos. Era una patética imitación de un hogar, pero mientras se arrastraba dentro, el espacio cerrado se sintió como una fortaleza, un pequeño bolsillo de orden tallado de la selva. Esa primera noche fue una vigilia larga y oscura. El crepúsculo perpetuo del día dio paso a una oscuridad negra, como la tinta absoluta que tragó todas las formas y contornos. Las constelaciones familiares del cielo nocturno estaban completamente ocultas, reemplazadas por una estrecha cinta de espacio tachonada de estrellas muy arriba. Los sonidos del barranco eran diferentes por la noche. El goteo del manantial parecía más fuerte, y el silencio era puntuado por el susurro de criaturas invisibles en la maleza y el susurro de las corrientes de aire moviéndose a través del cañón. Ethan permaneció despierto por horas, Claire durmiendo profundamente a su lado, su mano descansando en su espalda. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en su estómago, pero había cambiado. Ya no era el miedo a los hombres con ojos duros y avisos de desalojo. Era un miedo más antiguo y primitivo a la oscuridad y lo desconocido, y de alguna manera eso se sentía más manejable. Ya no estaba siendo cazado, estaba simplemente escondido. Los días que siguieron cayeron en un ritmo lento y tranquilo. La mañana fue un gradual aclarado del barranco, un lento descenso de luz suave. Su mundo se encogió a la extensión de 50 millas de largo del suelo del cañón, un universo autocontenido de roca, tierra y agua. Pasó su tiempo explorando cada pulgada de su nuevo hogar, su terror inicial cediendo lentamente a un profundo conocimiento observacional del lugar. Aprendió dónde el musgo crecía más espeso, qué rocas eran lo suficientemente estables para escalar y dónde la luz de la mañana tocaba primero el suelo del cañón. Él recolectó verdes comestibles que reconoció de las lecciones de su padre, acedera silvestre y diente de león, para complementar su dieta inexistente. El hambre roedora era una compañera constante, pero la amenaza inmediata de descubrimiento había retrocedido, reemplazada por los desafíos más fundamentales de la supervivencia. Ya no era un fugitivo, era un habitante. Fue durante una de estas tranquilas exploraciones que realmente comenzó a ver el potencial de su prisión. Él estaba cavando cerca de la base del manantial con su paleta, esperando encontrar raíces comestibles, cuando hundió la herramienta en la tierra. En lugar de la arcilla dura y rocosa a la que estaba acostumbrado de la granja, la paleta se hundió fácilmente en la tierra. Él sacó un terrón y lo desmenuzó entre sus dedos. Estaba oscura, casi negra, y rica con el olor a tierra húmeda y descomposición. Era exactamente lo que su padre había llamado oro negro, tierra creada de décadas de hojas caídas en descomposición, enriquecida por la humedad constante del manantial. Un recuerdo afloró con una claridad sorprendente. Su padre sosteniendo un puñado de este mismo tipo de tierra, explicando que una tierra como esta podía crecer casi cualquier cosa, que era un regalo.
Él miró alrededor del barranco el suelo cubierto en esta preciosa tierra fértil, y la primera semilla de una nueva idea comenzó a germinar en su mente. Los encontró 3 días después de llegar, escondidos en la sombra más profunda del barranco. Sus ojos, ahora completamente acostumbrados a la poca luz, estaban escaneando el bosque de troncos caídos y tocones en descomposición cuando lo vio. En un gran tronco cubierto de musgo, medio enterrado en la tierra oscura, había un grupo de pequeños crecimientos en forma de paraguas. Su corazón dio un golpe repentino y fuerte contra sus costillas. Se acercó, sus pasos lentos y cautelosos, como si se acercara a un animal dormido. Se arrodilló en la tierra, sus ojos trazando la forma familiar de los gorros marrones, las agallas pálidas debajo, la forma en que crecían en una floración apretada y superpuesta. Los había visto antes docenas de veces, apilados en cestas en el mercado de agricultores en Asheville, el lugar al que su padre lo había llevado en unas pocas y raras ocasiones felices. Él sabía lo que eran, pero la pura improbabilidad de encontrarlos aquí en este lugar hizo que su mente dudara. Con una mano temblorosa, extendió la mano y tocó uno. El gorro era suave y ligeramente coriáceo, fresco al tacto. Él lo rompió suavemente de su tallo. El aroma que subió de la carne rota era inconfundible. Un aroma rico, terroso y ligeramente ahumado que instantáneamente lo transportó de vuelta al bullicioso mercado al vendedor que lo había dejado sostener uno, y lo llamó una delicadeza. Shiitake, setas shiitake silvestres, una variedad gourmet que él sabía, por escuchar el discurso de ventas del vendedor, que comandaba un precio sorprendentemente alto. El conocimiento lo golpeó no como un pensamiento, sino como un choque físico, una sacudida de electricidad que recorrió todo su cuerpo. Sostenía un pequeño hongo marrón, pero se sentía tan pesado y valioso como un trozo de oro. Fue un descubrimiento tan profundo, tan completamente inesperado, que pareció doblar la realidad de su situación. Él permaneció arrodillado allí por largo tiempo, el hongo aún aferrado en su mano, la tierra oscura y rica fresca entre los dedos de su otra. Claire estaba dormida a pocos pies de distancia, envuelta en su manta bajo el tosco refugio de ramas que él había construido. Por días este lugar había sido una tumba, una fosa vertical regalada a ellos por un hombre cruel como un acto final de desprecio. Estaba destinado a ser el final de su historia, pero en ese momento, mirando la imposible floración de vida, creciendo en un tronco muerto, sintió un cambio profundo y poderoso dentro de él. Un aliento que no sabía que había estado conteniendo por días. Un aliento apretado con miedo y desesperación escapó de sus pulmones en un largo suspiro tembloroso. Y por primera vez desde que había visto la silueta de su padre desaparecer en la niebla matutina, por última vez, un sentimiento que no era miedo, no hambre, sino un frágil parpadeo eléctrico de pura posibilidad lo recorrió. Él miró alrededor del barranco de nuevo, pero esta vez con nuevos ojos. Él vio no una prisión, sino un ecosistema. Él vio las puras paredes de roca, no como barreras, sino como superficies verticales que atrapaban la humedad y creaban un microclima sombreado perfecto. Él vio el manantial constante no solo como agua potable, sino como una fuente de riego. Él vio la tierra oscura y rica no solo como suelo para caminar, sino como una cama fértil para el cultivo. Y él vio el shiitake silvestre no como un hallazgo afortunado, sino como una prueba de concepto, un testamento al potencial único de este lugar. Todo lo que su padre le había enseñado alguna vez sobre el lenguaje de la tierra, sobre los secretos de la sombra y la tierra y el agua,
Todo ello se unió en un único momento brillante de claridad. Este lugar no era un final, era una incubadora. Su mirada cayó sobre el pequeño saco de arpillera en la entrada de su cobertizo, el que contenía los preciosos paquetes de semillas de su padre: lechuga, espinacas, hierbas, cultivos tolerantes a la sombra. Todo encajó en su lugar, una llave girando en una cerradura que ni siquiera sabía que estaba allí. Raymond Blackwell, en su infinita arrogancia y crueldad, le había dado la única pieza de tierra en toda su propiedad que estaba perfectamente adecuada para el conocimiento que su padre le había dejado. Él había proporcionado inadvertidamente el entorno exacto necesario para que su escasa herencia floreciera. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Ethan, la primera sonrisa genuina en lo que se sintió como toda una vida. Era una sonrisa de desafío, de esperanza naciente y de una terrible y hermosa ironía. Él miró a su hermana dormida, luego de nuevo a los hongos en su mano, y supo con una certeza que se asentó profundamente en sus huesos, que no iban a morir aquí. Iban a crecer. Fue en el cuarto mes, mientras Ethan estaba despejando una nueva y más profunda sección del barranco para expandir su jardín de hierbas, que su paleta golpeó algo que no era roca ni raíz. El sonido fue un golpe metálico sordo, una nota de discordia en la sinfonía de la tierra suave. La curiosidad superando su agotamiento, él cavó alrededor del objeto, sus pequeñas manos trabajando con una intensidad enfocada. Lentamente, él desenterró una pequeña caja de metal oxidada, del tipo que un trabajador podría usar para guardar herramientas o efectos personales. Estaba pesada, sellada por años de humedad y corrosión. Él reconoció las iniciales toscas grabadas en la tapa inmediatamente. Una WC tallada con la punta de un cuchillo. William Carter. Era de su padre. Un repentino y agudo punzada de dolor y memoria lo atravesó, tan intensa que casi le dobló las rodillas. Había encontrado un fantasma, una última pieza enterrada del hombre que había sido todo su mundo, escondida aquí en el último lugar de la tierra que habría esperado. Él llevó la caja de vuelta a su pequeña tienda, su corazón golpeando contra sus costillas con una mezcla de esperanza y temor. Claire estaba durmiendo la siesta adentro, su aliento un susurro suave y rítmico. Él se sentó en la entrada, la caja descansando en sus rodillas, y trabajó en el pestillo oxidado con el borde de su paleta. Por largos minutos se negó a ceder, pero finalmente, con un gemido de metal torturado, la tapa se abrió de golpe. El aire que escapó olía a óxido y papel viejo y algo más, algo profundamente familiar. El tenue olor persistente a tabaco y la ropa de trabajo de su padre. Dentro, anidado en una cama de lo que parecían hojas secas viejas, había una pequeña bolsa de cuero gastada, una fotografía descolorida de una mujer sonriente que apenas reconocía como su madre, y un pequeño pájaro de madera intrincadamente tallado. Él recogió el pájaro, su superficie suavizada por el toque de las manos de su padre, y un recuerdo de estar sentado en el porche de la cabaña, viendo esas mismas manos tallar este mismo objeto, inundó su mente. Abrió la bolsa de cuero primero, sus dedos torpemente con el cordón. Dentro había un pequeño y apretado rollo de efectivo. Él lo desenrolló cuidadosamente, sus ojos ensanchándose mientras contaba. 187 bis. Era una suma imposible, una fortuna más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado que su familia poseía. Una ola de confusión lo invadió. ¿Por qué su padre había escondido esto? Este dinero podría haberles comprado mejor comida, medicina para la tos de su padre, un breve respiro del peso aplastante de su pobreza.
No tenía sentido, se sintió como una traición, un secreto guardado mientras ellos sufrían. Él miró fijamente los billetes gastados, los rostros de presidentes olvidados mirándolo, y sintió un nudo frío de resentimiento comenzar a formarse en su estómago. Este dinero podría haber cambiado todo, y sin embargo su padre lo había enterrado en la tierra, dejándolo sin nada. Cuando él se fue, debajo de la bolsa había un último elemento, una sola hoja de papel doblada en un pequeño y apretado cuadrado y manchada con aceite y tierra. Era una carta. Sus manos temblaron mientras la desdoblaba, el papel tan frágil que se sentía como si pudiera desintegrarse en su agarre. La letra era la de su padre, una escritura áspera pero cuidadosa que solo había visto en listas para la tienda de la compañía. Tomó una respiración profunda y temblorosa y comenzó a leer. Las primeras palabras fueron un simple saludo devastador. A mi hijo Ethan. En ese momento, el barranco, su hermana, toda su lucha por la supervivencia parecieron desvanecerse, dejando solo la voz silenciosa y poderosa de su padre hablándole desde más allá de la tumba. Una conversación final que nunca pensó que tendría. El mundo se contrajo al trozo de papel en sus manos. Cada palabra un artefacto sagrado de una vida que les había sido robada. La carta era una confesión, una contabilidad final de un hombre que sabía que se estaba quedando sin tiempo. Su padre escribió del dolor en su pecho, de una debilidad en su corazón que había intentado ignorar, pero que había empeorado con cada mes que pasaba. Él sabía que se estaba muriendo. La realización golpeó a Ethan con la fuerza de un golpe físico, sacándole el aire de los pulmones. Todos esos meses había observado a su padre volverse más delgado, más cansado. Él lo había visto como el simple resultado del exceso de trabajo. Nunca imaginó que era una carrera consciente y deliberada contra un final conocido. Los turnos extra, los días de 15 horas que Ethan había resentido por robarles a su padre, no eran solo para su pan diario. Eran un esfuerzo desesperado y frenético para reunir el dinero en la bolsa, un fondo de escape secreto para alejarlos de Blackwell, lejos de la granja que lo estaba matando antes de que fuera demasiado tarde. Cada línea de la carta remodeló su memoria, transformando su comprensión del hombre que creía conocer. El agotamiento de su padre no fue una rendición, fue una batalla. El silencio en la mesa de la cena no era indiferencia. Era el pesado peso de un secreto que no podía soportar compartir. Él había enterrado el dinero porque temía el sistema de deuda de Blackwell. Sabía que cualquier efectivo que mantuviera abiertamente sería embargado o robado. Estaba construyendo un bote salvavidas en secreto, clavo por clavo doloroso, incluso mientras la tormenta ya se desataba sobre él. Había estado tratando de salvarlos, no solo de la pobreza, sino del futuro que veía venir, y había fallado. Se había quedado sin tiempo. La carta estaba llena de una disculpa profunda y desgarradora de un padre por no ser lo suficientemente fuerte, por dejarlos solos, por su cuerpo cediendo antes de que su voluntad lo hubiera hecho. Luego vinieron las palabras que rompieron el dique de dolor que Ethan había estado conteniendo durante 4 largos meses. Eres más inteligente y fuerte de lo que yo fui nunca, había escrito su padre. Te enseñé sobre la tierra porque es lo único que es honesto. Te devolverá lo que le pongas. Ese conocimiento es tu verdadera herencia, más que cualquier dinero que yo pudiera dejar. Cuida a tu hermana. Eres mi corazón. Tú y Claire. Eres mi cosecha. Las lágrimas vinieron entonces, calientes y silenciosas al principio, luego sacudiendo su pequeño cuerpo con profundos sollozos temblorosos. No eran lágrimas de miedo ni de hambre,
sino lágrimas de un amor profundo y abrumador. Él no había sido abandonado. Él no había sido olvidado. Su padre había estado luchando por él hasta su último aliento, planeando un futuro que sabía que nunca vería. Él apretó la carta y el pequeño pájaro de madera contra su pecho, presionándolos tan fuertemente que podía sentir los bordes afilados de la talla contra sus costillas. Él no era solo la víctima del capricho de un hombre cruel. Él era el hijo de un héroe silencioso. Su supervivencia en este barranco, su habilidad para extraer vida de esta tierra oscura, no fue un accidente. Fue el cumplimiento de un legado. Cada semilla que plantó, cada hongo que cosechó, fue una continuación de la lucha de su padre. Había pensado que estaba solo, un niño olvidado en el fondo de un agujero en el suelo, pero se había equivocado. El amor de su padre estaba justo aquí con él, en el conocimiento en su cabeza, en la fuerza en sus manos, y en la carta que finalmente liberó su dolor. El descubrimiento de la caja cambió la misma tierra del alma de Ethan. La lucha diaria por la supervivencia, una vez una tarea sombría y solitaria, ahora estaba infundida con un profundo sentido de propósito. Ya no estaba solo trabajando para él y Claire, estaba honrando el sacrificio de su padre. Él usó los 186 no como un fondo de escape, sino como una inversión. Compró una tienda de segunda mano robusta, herramientas adecuadas y una variedad más amplia de semillas, transformando su tosco campamento en una hacienda más permanente y eficiente. El barranco ya no era un lugar de exilio. Se convirtió en un monumento viviente a la fe de su padre en él, un santuario construido sobre una base de amor y regado por la memoria de un coraje tranquilo y desesperado. Estaba cultivando su herencia y estaba comenzando a florecer en los lugares más improbables. El mundo fuera del barranco finalmente lo encontró, no a través de la malicia, sino a través de la preocupación de un cliente. Una trabajadora social llamada Evelyn Chen llegó una tarde de otoño, esperando encontrar niños en peligro, pero en su lugar descubrió un ecosistema próspero y autosuficiente, con 2 niños sanos y resilientes en su corazón. La historia del niño que convirtió una tumba en un jardín se extendió como la pólvora, un cuento popular moderno de desafío e ingenio. La comunidad de Asheville, conmovida por su difícil situación y su increíble espíritu, lo abrazó a él y a su hermana. Llovieron ofertas de ayuda, pero la que más importaba vino de Robert y Susan Miller, una pareja de agricultores jubilados que vieron en Ethan no una víctima a ser compadecida, sino un joven de increíble fuerza y conocimiento. No solo le ofrecieron un hogar, le ofrecieron una sociedad. 3 años después, el mundo es un lugar diferente. Ethan, de 14 años, y Claire, de 6 años, viven con los Miller en una granja en expansión anidada en las montañas Blue Ridge, un hogar lleno de calor, risas y la seguridad que nunca habían conocido. El barranco, sin embargo, sigue siendo suyo. Ahora es un negocio legítimo y próspero llamado Cañón de Carter, coadministrado por Ethan y los Miller, que suministra setas gourmet y hierbas a los mejores restaurantes de Asheville. Es un símbolo de su pasado y el motor de su futuro. Un lugar al que regresa no con miedo, sino con un tranquilo sentido de propiedad y paz. Él está aprendiendo sobre rotación de cultivos y ciencia del suelo de Robert. Las lecciones prácticas de su padre ahora aumentadas por el conocimiento formal. Su futuro tan vasto y fértil como la tierra a su alrededor. En cuanto a Raymond Blackwell, su imperio construido sobre las espaldas de hombres rotos se desmoronó en polvo. Una demanda colectiva presentada por los mismos trabajadores que había explotado durante décadas puso fin a su reinado de crueldad.
Hace 2 años se declaró en bancarrota, su vasta granja de tabaco incautada y subastada pieza por pieza. En un golpe final perfecto de ironía, el único pedazo de tierra que todavía lleva su nombre, Le Cucuy, su nombre, la única sección que genera una ganancia, es el barranco inútil que había regalado a un niño afligido como una broma. Se erige como un testimonio silencioso y verde de la verdad de que lo que un hombre descarta en su crueldad, otro puede cultivar en una fuente de vida, esperanza e improbable victoria. Ethan a menudo se para en el borde del barranco, no mirando hacia las sombras del pasado. Pero al otro lado en las montañas, la pequeña mano de su hermana, firmemente sostenida en la suya, él todavía lleva el pequeño pájaro de madera en su bolsillo, su superficie ahora lisa por su propio toque. Él entiende ahora que su padre no falló. Él había plantado una semilla en su hijo, una semilla de resiliencia y conocimiento, y había echado raíces en los lugares más oscuros. Le había dado las herramientas para convertir una maldición en una bendición, para hacer crecer un futuro de una tumba. Y mientras observa a Claire perseguir una mariposa cerca de la entrada de su próspero cañón, él siente el peso profundo y completo de las palabras finales de su padre. Él era, y siempre